para que sustente su proposición que modifica el parágrafo cuarto del artículo primero del proyecto, que corresponde al artículo 1361 de la Carta Política. Tiene la palabra la senadora Claudia López. Gracias, señor presidente. Es una proposición, de hecho está reflejada en 2 artículos, es la misma iniciativa. A mí me parece bien que se cree un OCAD para la paz, me parece adecuada esa decisión, pero les decía hace un momento, yo creo que esa decisión controvierte un poco el régimen de descentralización para el cual está ordenado, digamos, en la Constitución explícitamente, que estos recursos sean descentralizados, tomen en cuenta los entes territoriales y demás. De manera que lo que estoy proponiendo, digamos, es un camino intermedio para no desvirtuar, digamos, lo que trae el proyecto, y es que si bien va a haber un OCAD de paz manejado y dirigido fundamentalmente por entes nacionales, que serán quienes propongan, digamos, los proyectos de inversión a desarrollarse con estos recursos y con recursos adicionales, supongo yo, del Plan de Inversiones para la Paz, en todo caso, por lo menos, se hagan audiencias públicas regionales de socialización y priorización de los proyectos de inversión, es decir, que las comunidades y los entes territoriales donde se van a invertir estos recursos tengan algún espacio de deliberación pública para participar en la priorización, y que esto no sea todo pues desde unos entes, digamos, centralizados en Bogotá donde se tomen esas decisiones. Pensando en eso mismo, tengo esta proposición que está en el artículo 1, en el parágrafo cuarto, perdón, del artículo 1, e igualmente en el parágrafo séptimo del artículo 2, pero el objeto es el mismo. El objeto es que si bien se establece un OCAD que en la vida de verdad es un OCAD nacional para manejar los recursos de paz que vienen financiados por este componente de regalías, por lo menos haya audiencias públicas regionales, es decir, que el OCAD y el gobierno nacional por lo menos tenga que ir hasta esa región a hacer una audiencia pública con las autoridades, las comunidades, y debatir en público y acordar en público la priorización de esos recursos y propuestas que se están haciendo. Ese es el sentido, y pediría que nos acompañe. Aquí llevamos 2 horas diciendo que el centralismo bogotano ha deslegitimado en buena medida la inversión de las regalías en las regiones. Una solución es la que plantea la doctora Maritza, que entiendo mejor ahora el sentido de su proposición, que es que si bien no se den nuevos recursos para los productores, aunque sea no se les excluya de la priorización de los que van a hacer. Hasta ahí me parece bien, digamos. Y esto iría en la misma línea, digamos, que si bien hay un OCAD nacional fundamentalmente dirigido por el gobierno nacional, que por lo menos haya audiencias públicas regionales para socializar y priorizar los proyectos de inversión propuestos allí. Senador ponente, tiene la palabra sobre la proposición de la senadora Claudia López. Yo quiero ir de la votación en bloque porque primero tengo varias preguntas, segundo estoy a punto de radicar una proposición al parágrafo quinto del artículo primero completo, básicamente por 2 razones, y me gustaría escuchar al señor ministro de Hacienda y al ponente antes de empezar esta votación, y a la doctora Maritza Martínez. Yo francamente creo, contra lo que aquí se ha dicho, que no fue el hecho de que la distribución de las regalías obtenidas por un recurso que le pertenece a todos los colombianos por igual haya sido la causa de que ahora estemos en consultas populares críticas de la explotación minera. Yo me he recorrido el país como ustedes y no creo que esa sea la razón. La razón es que el gobierno nacional lleva décadas y décadas haciendo el desarrollo mineroenergético de Colombia como si fuera un colonizador inglés en Malasia. Aquí vengo por mi riqueza, y si a ustedes eso le genera efectos nocivos ambientales y socioeconómicos, de malas. Hasta que tanto va el cántaro al agua, hasta que se revienta, doctor Motoa. Hasta que las comunidades se organizaron, usaron los mecanismos de democracia y le están diciendo a la industria del gobierno nacional, de malas ustedes. Se acabó el cuentico de que nosotros de malas, que nos contaminan el agua, nos destruyen el suelo, nos cambian la vocación económica a la brava, con la excusa de que ustedes son los dueños del subsuelo.
y que nosotros solo podemos discutir el suelo, hasta que la Corte Constitucional además le dio la razón a esos colombianos y les dijo que es el Estado, no el gobierno nacional, el que es el dueño del subsuelo, y que del Estado hacemos parte todos los colombianos, incluidos los entes territoriales de todos los niveles. Esa es la razón de fondo que ha causado las consultas populares. Entonces yo francamente creo que aquí, que es una reforma constitucional, un mandato constitucional, que es el de buscar fuentes de financiación para el plan de inversiones para la paz a 20 años, como aquí acordamos hacerlo, ahora lo aprovechemos para cambiar esa reforma y decir que entonces le vamos a volver a mandar más recursos a los municipios productores, como otra vez rompiendo la lógica de que es que esos municipios son más dueños del subsuelo que el resto de los colombianos, ¿o qué? ¿Son más dueños del petróleo? ¿Son más dueños de qué? No son más dueños de nada. Yo francamente diría, si esto es para reversar esa decisión, yo anuncio mi voto negativo a todo, porque ese no es, para eso no es esta discusión. A mí me da mucha pena. Entonces, por ejemplo, aquí el ponente nos dice que en el parágrafo 7º incluyó una modificación para darle más recursos a los productores. Entonces yo digo, bueno, esa es otra discusión, a mí me da mucha pena. O este es un acto legislativo para crear una fuente de financiación para el plan de inversiones para la paz, o este es un acto legislativo para decir que unos colombianos por suertudos, por estar encima del recurso, son más dueños de ese recurso que el resto de los colombianos. Y si vamos a volver a esa discusión, entonces yo sí francamente pediría o que radiquen otro proyecto, o que nos digan cuál es la unidad de materia, o que aclaremos el tema, pero sí pediría, esa es una discusión de profundísimo calado, doctora Maritza. Entonces yo sí pido que la demos por separado, y que si este proyecto en su tercer debate lo vamos a empezar a usar para cambiar la lógica según la cual los dueños del subsuelo somos todos los colombianos, entonces pongamos el debate en claro. Eso es lo primero que quisiera decir para escuchar al gobierno y al señor ponente sobre este tema, porque me parece, francamente, les digo, que nos están colando un tema en nombre de otro, nos están colando un conejo de los productores al resto de los colombianos en nombre de crearle una fuente a la paz. Ese no es el objetivo de este acto legislativo. Y la segunda pregunta que tengo para el gobierno, y ya radiqué la proposición sobre el parágrafo 5º. ¿Por qué, señor ministro? Porque me parece que algunas de las críticas que aquí se han hecho por varios colegas, entre ellos la doctora Vivian Morales, le asiste la razón en el siguiente sentido. No puede ser que aquí digamos, simple y alegremente, que el OCAT de Ciencia y Tecnología no está funcionando, que se lo están robando a manos llenas, como lo ha visto el país. Ese OCAT tiene dos problemas en simultáneo: lo que contratan se lo roban, como pasó en el caso de Córdoba. 32.000 millones de pesos que nunca en su historia había tenido el departamento de Córdoba para Ciencia y Tecnología, los señores gobernadores del glorioso partido de la U se lo robaron enteros. Enteros. No por pedazos, no un pedacito, no el 10%, no el 50%, enteros, 32.000 millones de pesos. Entonces, por un lado, cuando los contratan, se los roban. O por otro lado, no los contratan porque no son capaces de ejecutárselos. Y aquí simplemente decimos que a tamaño problema, en particular en ese OCAT, la única solución que traemos es quitarle la plata un año. Y que el año entrante volvemos a lo mismo, al mismo OCAT, a las mismas reglas, a que lo sigan ejecutando de la misma manera absurda como se ha venido ejecutando hasta ahora, que produce como resultado o que no se ejecuta, o que lo que se ejecuta se lo roban. Entonces yo sí pediría que, si vamos a hacer semejante modificación de destinación, tomemos una decisión de fondo sobre cómo mejorar ese OCAT en particular, y me gustaría saber qué propuestas trae el gobierno al respecto. Yo aquí he radicado una proposición en el parágrafo 5º del artículo 1 con miras a abrir esa discusión, y si alguien encuentra una mejor solución, pues la discutimos. Pero una parte central, mire, zapatero a tu zapato, los entes territoriales pueden que sepan de muchos temas, pueden saber de infraestructura, seguramente saben de educación y salud porque son temas que están a su cargo, que vienen prestando. De ciencia y tecnología no saben, no saben.
De manera que es absurdo que unas entidades que por su función y su naturaleza no saben de ciencia y tecnología propongan y ejecuten proyectos. Yo creo que ese es el fondo del problema de SEOCAT. Ese es el fondo del problema de SEOCAT. Zapatero a tus zapatos. ¿Qué estoy diciendo en esta proposición para abrir el debate? Si queremos solucionar ese problema, digamos claramente que la postulación y ejecución de proyectos de ciencia y tecnología solo podrá hacerla las entidades certificadas por el Ministerio de Educación Nacional o Colciencias como entidades idóneas dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces podrán ser o las universidades debidamente acreditadas en esa materia, públicas o privadas, o los grupos de investigación de Colciencias, o las empresas que han sido certificadas como innovadoras en ciencia y tecnología, pero no cualquiera. Es que aquí estamos en el absurdo, doctor Serpa. ¿Por qué se lo han venido robando? Porque aquí cualquier gobernador crea una ONG de 6 meses, dice que en su objeto social se le permite formular y ejecutar cosas relacionadas con ciencia y tecnología, y así le contratan a dedo al amigo del gobernador cualquier proyecto. Eso fue lo que hicieron en Córdoba para robárselas. Y seguramente estoy dando ese ejemplo que no es el único, desafortunadamente. Entonces yo sí creo que no puede ser que en este proyecto simplemente digamos a tamaño problema, bueno, para solucionarlo por una vez quitémosles la plata, pues porque lo que no robaron no fueron capaces de ejecutarlo. Y el año siguiente seguimos como si nada, cuando el tema estructural de este problema es ese. Y lo tercero que quisiera decir, a mí me parece inaceptable que así sea por una vez, así sea para la paz, le quitemos recursos a un área del sector de educación que es ciencia y tecnología, y no le devolvamos ni siquiera un centavo al mismo sector. Al mismo sector. Le estamos quitando 1 billón de pesos, yo sé, es por un año, yo sé que después no se va a modificar, que después no va a bajar, pero es que 1 billón de pesos no es cualquier cifra, doctor Motoa. Entonces yo sí quisiera que pensáramos estamos en la mitad, como el país lo sabe, de un paro de maestros que no solamente está reclamando salarios, ministro, sino que también está reclamando mayor inversión en infraestructura, en particular en el sector educativo rural, que lo necesita, es el que más lo necesita. Todos nosotros hemos visto el estado decadente en el que estudian nuestros niños en las zonas rurales, aulas cayéndose o no aulas, o aulas sin dotación. Entonces yo propondría que no todo lo que se le va a quitar, o que por lo menos el 25% de ese traspaso por una única vez, no sea solamente para vías terciarias, sino que el resto que va al Fondo de Desarrollo de Compensación Regional, por lo menos la mitad de eso se asegure que vaya al sector educativo, y asignamos, digamos, unos recursos que pueden ir para infraestructura, incentivos, mejoramiento de la calidad en esas zonas, a ver si por esta vía y por la vía de un mayor esfuerzo del Gobierno Nacional en materia de salarios y de régimen prestacional del Ministerio, justo, que es lo que están pidiendo, es justo, logramos dar un aporte también en esta discusión a solucionar ese problema que lleva más de un mes de paro, pues, y que no podemos simplemente decir que no, que de malas, que no hay más plata, que la plata se va en corrupción y mermelada, y que entonces qué pena para la educación y los maestros no hay. Yo creo que está clarísimo que ni el país ni los maestros van a seguir aceptando esa respuesta, y llevamos un mes de paro. Así que aquí tenemos la oportunidad de buscar una alternativa. Yo les pediría que la demos. Me gustaría entonces escuchar al gobierno sobre los 2 primeros puntos, si aquí vamos a reversar la discusión respecto de los productores, y además de cómo va a ser la solución de fondo, no la temporal, al tema del OCAT de ciencia y tecnología. Ya he radicado, digamos, todas las proposiciones que van en ese sentido, y también para garantizar participación. A mí me parece bien que se cree un OCAT de la paz, no lo discuto, pero ya que va a ser, digamos que viola, señor ministro, ese OCAT de la paz tiene un riesgo que creo que debemos mitigar, y es que viola abiertamente los criterios de descentralización a los que se obliga para estos recursos del Sistema General de Regalías. Moción de orden. Mire, doctora Claudia, es que por eso es que yo sabía que esto iba a pasar, y mire lo que referencias a unos comités de preseleccionados a puerta cerrada. Aquí yo lo que estoy diciendo es audiencias públicas, y esas audiencias públicas tienen 2 funciones muy concretas: socializar los proyectos que se pretenden ejecutar y priorizar.
Es la misma discusión que hemos venido teniendo en un proyecto que no hemos logrado que le den ni siquiera primer debate. Me demoré yo un año, digamos, acordándolo con Planeación Nacional y con el Ministerio de Hacienda para eliminar lo que aquí se llama la mermelada, que no es otra cosa que el presupuesto aprobado en partidas globales que después se desgloba, es en reuniones privadas entre los congresistas consentidos y los ministros. Y todo lo que estamos proponiendo es que en vez de hacer eso así, se haga con audiencias públicas que tengan esta misma función. Y en ambos casos, en este momento nos está diciendo el ministro, no, en un decreto lo ponemos. Le voy a decir por qué no confío en esa proposición, ministro, porque yo me demoré un año con su ministerio y con Planeación Nacional, acordando las audiencias públicas para el presupuesto general de la Nación, y me dijeron que sí. Y cuando llegó aquí y lo radicamos, ustedes mandaron un concepto diciendo que no. Entonces ustedes dicen una cosa y hacen otra. En particular en este tema de manejo de los recursos, donde las medidas que tomemos, lo digo con absoluta claridad, esto no es para que un comité de iluminados se reúna a puerta cerrada a hacer el comité consultivo del local, no. Esto es para que los ciudadanos comunes y corrientes, que son ciudadanos de Colombia, vayan a audiencia pública con sus autoridades locales y puedan participar sobre la socialización y priorización de los proyectos que se van a ejecutar. Son dos cosas bien distintas. Primero, no es una sugerencia, en la redacción de este artículo queda claro que se deberá hacer. Y segundo, no es un comité más a puerta cerrada, eso es exactamente lo que quiero evitar, sino que sea una audiencia pública y que tenga esas dos funciones específicas. Entonces yo preferiría que se vote el artículo, invitaría a los colegas a que no le tengamos miedo a la gente que representamos. No puede ser que aquí la representamos y cuando vamos a ejecutar recursos que además son en este caso de un tema crucial como el tema de paz, ¿no? Se está previendo, por ejemplo, toda la creación de una infraestructura social como los PEDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial, con una cantidad de instancias participativas, etcétera. Pues vayámonos poniendo a tono con una medida simple y sencilla, y es que no sea un comité a puertas cerradas, sino una audiencia pública que tenga funciones muy concretas, que es debatir la socialización y priorización de proyectos que posteriormente son aprobados y ejecutados conforme a lo que se diga en el local. La diferencia parece sutil, de comité a audiencia y sin funciones específicas o con 1000 funciones, a 2 específicas, socializar y priorizar, pero no es una diferencia menor, y yo les agradecería que la tengamos en cuenta, que la debatamos y que la votemos. Ministro, con la venia. Yo radiqué 8 proposiciones. De esas 8, hay 4 que con todo gusto dejo como constancia. La que estamos discutiendo sobre si agregamos, digamos, la acreditación de conciencia y el ministerio para los proponentes, que ustedes me dicen que está bien o no, bueno, la podemos discutir para la ponencia. Una que estaba eliminando, digamos, lo de los 2 voceros de Cámara y Senados con voz y sin voto, porque me dicen que eso ya está en la ley, entonces ¿para qué lo ponemos en la Constitución? Pero es un tema menor, si quiere la quito. La del parágrafo 4, donde agregaba que los municipios que no estuvieran especialmente afectados por el conflicto armado pudieran decidir en su propio OCAT y no en el de La Paz, la quito y la dejo como constancia. Y me iba a acoger, pensé que no la iba a retirar, a la propuesta de la senadora Maritza, porque yo estaba quitando aquí en la proposición del artículo, del parágrafo 7º del artículo 2, el tema de que se dedicara el 20% a los productores. La quito y la dejo como constancia. Esas 4 no tengo problema, pero esta pregunta se la he hecho varias veces al señor secretario, que me ha certificado en varias ocasiones que si uno quiere que algo siga en el trámite, no puede simplemente dejarlo como constancia, sino que lo tiene que someter a votación. Y el tema de las audiencias públicas, aquí no estamos entrando en detalles, no estamos diciendo cómo deben ser las audiencias públicas, quién convoca las audiencias públicas, qué decidirán las audiencias públicas, de acuerdo en que todo eso irá en la ley. Simplemente estamos diciendo que deberán haber audiencias públicas para priorizar estos proyectos en las regiones. Yo sí pediría que esas 2, y la otra en la que pido que del 50, aquí a ver, les resumo, de la plata que por una vez va de ciencia y tecnología a esta asignación de paz, ¿cierto? Hay una parte que va a la asignación de paz, está perfecto. La otra parte va al Fondo de Desarrollo Regional. Lo que estoy proponiendo es que de esa parte que va al Fondo de Desarrollo Regional, ¿sí?, la mitad se dedique o se priorice
para inversión en el sector educativo. Y digamos, son dos proposiciones consistentes. ¿Por qué digo que son cuatro? Porque una es una parte del parágrafo octavo, pero tiene relación con esa distribución, las dos proposiciones. Y lo mismo las de las audiencias públicas, que también tienen relación, digamos, son dos proposiciones, pero es porque se tiene que mencionar el tema en dos artículos distintos. Es un mismo tema, en conclusión, lo que estoy poniendo, que se considere y que se vote. Y que se vote porque si no, son cuatro, pero son dos temas. A ver, vuelvo y resumo, señor ministro. Hay dos que se relacionan con que se diga que habrá audiencias públicas para la socialización y priorización de proyectos de Local de Paz. Ahí van dos, ¿de acuerdo? Una que está en el parágrafo séptimo del artículo segundo y otra está en el parágrafo cuarto del artículo primero, pero es el mismo punto. La otra es el mismo tema, pero son dos proposiciones distintas. ¿A qué va la proposición? A que de la plata que por una vez se está pasando, la del parágrafo octavo transitorio, parágrafo octavo transitorio, artículo segundo, ahorita lo miramos aquí con la señora viceministra, que de la plata que por una vez, no la general del sistema de regalías que se está pasando a Paz, no, sino de la plata que por una vez de ciencia y tecnología se está trasladando, ¿cierto? Se está trasladando la mitad del 60% que se va a reasignar. La mitad se está pasando a la asignación de Paz, completamente de acuerdo. La otra mitad se está pasando al Fondo de Desarrollo Regional. Lo que yo estoy agregando es que de esa mitad que va al Fondo de Desarrollo Regional se destinen a proyectos de inversión en el sector educativo, que es un sector especialmente desfinanciado. La que propongo en la otra parte del artículo transitorio tiene exactamente el mismo sentido. Entonces, ¿yo qué pediría? Y insisto, no es por obstruir el trámite, sino porque me parecen dos temas centrales, los demás creo que los podemos ver en las proposiciones, pero si no los votamos, estos dos temas que son cambios importantes no se tendrán consecutividad en el trámite, de manera que por eso pediría, señor ministro, le hago esa propuesta alternativa, que estas cuatro se voten, las otras cuatro yo la dejo como constancia. Le pediría, así como usted nos está pidiendo un acto de confianza, digamos, de que esto se puede mejorar de cara a la plenaria, pues listo, si de cara a la plenaria encontramos una mejor redacción que esta, yo no tengo problema, pero incorporemos, digamos, el contenido grueso de los temas para seguirlos debatiendo. Señor ministro, sobre la propuesta de la senadora Claudia Gómez López sobre esas proposiciones puntuales, ¿qué opinión tiene el señor gobierno?